Así que sí, gracias. ¿Qué tal, hermanos? Buenos días a todos. ¿Cómo están? ¿Bien? Hoy vamos a continuar en el libro de Eclesiastés. Me comentaba el pastor Alfred que se han quedado en el 14. Vamos a ir otra vez al 7 a tomar algunos del versículos del principio y de ahí vamos a continuar, ¿sale? Fíjense que esta semana, dentro de mis muchos achaques de la semana, me lastimé la mano y fui según yo, a fisioterapia, ¿no? Entonces, ya me había dicho la terapeuta que una de las técnicas que ella utilizaba era la punción seca, que es como una aguja que meten o la entierran para estimular los tejidos para que haya como, pues no sé, no entiendo, para que se cure algo, ¿no? Entonces me dijo que iba primero a tratar con una cosa de bueno, toques, calor, y que si no, el último recurso era ese, ¿no? Entonces empezó todo muy bien, el calorcito, los toques, y me dijo, voy a masajear la zona del músculo para ver si ya se liberó y todo eso. Y me dice, ¿qué crees que no se va a poder si voy a necesitar hacer eso? Le dije, no, yo creo que estoy bien con nada más el masaje y todo eso. Me dice, es que no se ha recuperado, necesito forzosamente poner. Le digo, ok, lo entiendo, pero no, muchas gracias, estoy bien. Me dice, es que si veniste con dolor y quieres irte sin dolor, necesito forzosamente hacer eso. Le dije, no, le dije, hay para la otra, yo creo, para la otra sesión. Me dijo, es que se necesita. Dije, lo entiendo, pero no, muchas gracias. El chiste es que el pastor necio no quiso. Y me regresé con el dolor. Y yo creo que después meditando ayer en la noche, la terapeuta había dicho, ¿para qué vino? Veniste supuestamente a que te curara, pero lo que era necesario no quisiste hacerlo, porque te da miedo, por lo que quieras, por collón, por de las agujas, y no quiso. Y me quedé pensando, por lo que vamos a leer el día de hoy, es que muchas veces podemos venir al Señor de esa manera. Venimos con Él cargados, cansados, deseosos que Él transforme nuestra vida, pero nos dice, ok, pero esto es lo que tengo que hacer. Y le decimos, no, muchas gracias. Y entonces, ¿qué? ¿Sale? Vamos al capítulo 7 de Eclesiastés, vamos a iniciar con una oración. Padre, gracias por la oportunidad que nos das el día de hoy de poder estudiar esta porción, Señor. Te suplico, te ruego, Padre, que abras nuestro entendimiento, nuestra mente, Señor, que el calor no nos duerma, Señor, y que podamos estar atentos a lo que tienes para nosotros. En nombre de Jesús, amén. Eclesiastés capítulo 7. Es un libro, la verdad, bastante retante, Eclesiastés, porque si lo leemos de manera aislada podemos irnos con un muy mal consejo. Recuerden, ustedes que ya llevan tiempo leyendo, muchísimas gracias, que ya llevan tiempo leyendo Eclesiastés. Salomón para esta época, o para este punto, porque esta porción a partir del capítulo 7 se parece mucho a los proverbios. Empieza a hablar y empieza a enseñar de una forma muy similar a la de proverbios, pero no tiene nada que ver ni el contenido, ni realmente ni el propósito de los proverbios como lo podemos ver en el libro de Proverbios. Para ese tiempo Salomón ya experimentó todo lo que podía experimentar, se había convertido en un existencialista, era el mejor de los hedonistas, había ido por buscar todos los placeres, todo tipo de conocimiento, todo tipo de teoría, había investigado ciencia, había hecho muchísimas cosas y había llegado a una conclusión terrible, que todo es vanidad. Cuando leemos, a mí me ha pasado muchas veces, le decía a mi esposa, tenía tiempo que no enseñaba en Eclesiastés, de las primeras veces decía, es un libro bastante deprimente cuando lo ves aislado, porque termina diciendo como, pues ¿para qué? No tiene, la vida no vale nada, ¿no? Como un borrachito de esos que ya se están cayendo, la vida no vale nada. Entonces, vamos a comenzar a leer el capítulo 7. Otra cosa que tenemos que recordar. Cada vez que leemos Eclesiastés, Salomón parte de una premisa. Y la premisa es debajo del sol. Todo esto que él ve, analiza y propone es desde la perspectiva debajo del sol, es decir, aislado de la eternidad. No tomando en cuenta la eternidad,
esto que vamos a leer parte de la misma premisa. Los consejos, las conclusiones a las que llega Salomón, incluso lo va a repetir un par de ocasiones, es debajo del sol, es decir, sin importar y sin considerar la eternidad. Y esto entonces se vuelve la perspectiva de una persona completamente conocedora, pero que ha dejado de considerar la eternidad. Y esto es, tristemente, a lo que puede conducir una religión vacía. Una serie de conceptos morales y éticos fuertes, pero sin considerar a Dios. Y entonces, ahí sí, nada tiene sentido. Mejor es la buena fama que el buen ungüento. Y mejor el día de la muerte que aquel día de nacimiento. Mejor es ir a la casa de luto que a la casa del banquete, porque aquello es fin de todos los hombres, y el que vive lo pondrá en su corazón. Mejor es el pesar que la risa, porque con la tristeza del rostro se enmendará el corazón. El corazón de los sabios está en la casa de luto, mas el corazón de los insensatos en la casa en que hay alegría. Mejor es oír la reprensión del sabio que la canción de los necios, porque la risa del necio es como estrépito de los espinos debajo de la olla. Y también esto es vanidad. Ciertamente la opresión ciertamente la opresión hace entontecer al sabio y las dádivas corrompen el corazón. Mejor es el fin del negocio que su principio, mejor es el sufrido de espíritu que el altivo de espíritu. No te apresures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo reposa en el seno de los necios. Nunca digas cuál es la causa de que los tiempos pasados fueron mejores que estos, porque nunca de esto preguntarás con sabiduría. Y Salomón en esta porción, que sé que ya la leyeron, está describiendo la importancia o el beneficio que tiene el sufrimiento en la vida del individuo y lo pone en una proporción que a veces funciona mucho mejor las situaciones difíciles que las fiestas y todo eso, porque nos pone en una condición en la que podamos buscar a Dios, ¿no? Es claro y lo podemos recordar, o sea, en las fiestas generalmente nadie tiene en cuenta a Dios, pero cuando hay un velorio todo el mundo se pregunta acerca de la vida y es lo que está presentando. Después aquí viene otra cosa relevante para lo que vamos a ver a continuación. Dice, versículo 10, nunca digas cuál es la causa de que los tiempos pasados fueron mejores que estos, porque nunca de esto preguntarás con sabiduría. Buena es la ciencia con herencia y provechosa para los que ven el sol. Y entonces Salomón está describiendo lo siguiente, que muchas veces nosotros tendemos a romantizar el pasado y a verlo como, es que esos buenos tiempos de antes, cuando sí había buena música, cuando sí había buena comida, cuando los cristianos sí eran cristianos de verdad, cuando la música sí era alabanza, y empezamos a romantizar y con tristeza muchas cosas y muchas circunstancias que ni siquiera vivimos y ni siquiera fuimos parte de ellas, ¿no? El día de hoy la iglesia romantiza mucho a la iglesia primitiva, a la reforma, sin entender, y ahorita es algo de lo que va a hablar tanto el capítulo 7 y el capítulo 8, que Dios sigue siendo el mismo. Y que muchos de los problemas que pasaron, que a veces no, o sea, pasamos por alto, siguen vigentes el día de hoy, y que el mismo Dios de misericordia sigue vigente el mismo día de hoy. Entonces, dice, versículo 12, buena es la ciencia con herencia, el conocimiento que se puede o que va acompañado de esa transmisión, o también que tiene que ver o habla de transmitir algo provechosos para los que ven el sol, porque escudo es la ciencia y escudo el dinero, mas la sabiduría excede en que da vida a sus poseedores. Mira la obra de Dios, porque ¿quién podrá enderezar lo que él torció? En el día del bien goza el bien, y en el día de la adversidad considera. Dios hizo tanto lo uno como lo otro, a fin de que el hombre nada halle después de él. Y vamos a iniciar a partir de aquí. ¿Alguien me podría ayudar nuevamente a leer el versículo 14? En el día del bien goza del bien, y en el día del mal considera. Dios también hizo esto delante de lo otro, porque el hombre no halle nada que hacer.
Entonces Salomón considera lo siguiente. Por una parte, vienen buenas cosas a nuestra vida, pero también hemos experimentado cosas complicadas. Y Salomón dice, las dos te van a pasar. Pero te animo a que puedas subrayar esto. Dice, a fin de que el hombre nada halle después de él. Guarda esto, ahorita vamos a regresar. Todo esto he visto en los días de mi vanidad. Justo hay que perece por su justicia, y hay impío que por su maldad alarga sus días. ¿Puede leer alguien el 16 y el 17? No seas demasiado justo, ni seas sabio con exceso, porque habrás de destruirte. No hagas mucho mal, ni seas insensato, porque habrás de morir antes de tu tiempo. Bueno es que tomes esto, y también de aquello. No apartes tu mano, porque aquel que a Dios teme, saldrá bien en todo. La sabiduría fortalece al sabio, más que 10 poderosos que haya en una ciudad. Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Por una parte, nos está diciendo, ten cuidado de ser tan bueno, porque a veces siendo tan bueno te va mal. Y si vas a hacer mal, no hagas tanto mal que te destruyas. O sea que haz poquito mal y haz poquito bien, llévatela así campechana la cosa, como para que, o sea, ni muy, muy, ni tan, tan. Y después nos presenta o nos dice que de alguna forma es buena la sabiduría, fortalece al sabio más que 10 poderosos, pero que al mismo tiempo, por muy sabio o por muy justo que digas, no inventes, no digas cosas, también pecas. Ahora, podríamos decir, esto es un consejo de Dios para nuestra vida. Recuerda, Salomón está partiendo de esta premisa, debajo del sol. Y cuando leemos cosas como estas, podríamos decir, ay, no, esto no está bien. Ahora, no estoy, y tengan aquí paciencia. Cuando lo analizamos, esta es la forma en la que viven las personas, o la que vivimos los seres humanos, basados en conveniencia. Dependiendo mi necesidad, es el bien que voy a dar a los demás. Dependiendo de mi necesidad, es el mal que me puedo permitir. Y esto, podríamos decir, funciona. Funciona en los negocios, funciona en la vida del individuo, pero Salomón lo que está diciendo, ten cuidado de no ser un radical, de no entregarte con todo tu corazón a algo, porque vas a salir desilusionado y vas a tener consecuencias, porque la justicia trae consecuencias y porque la maldad trae consecuencias. Entonces, busca evitar la una y la otra. Salomón, vuelvo a repetir, está diciendo, no seas tan radical en las circunstancias, no seas tan radical en tu compromiso, en tu acercamiento a Dios. Esto no es lo que enseñó Jesucristo, ni lo que modeló Jesucristo, ni lo que vivió personas como Pablo, como Pedro, como Juan. Esto es la perspectiva de un hombre que está buscando únicamente la satisfacción y evitar a toda costa, el mal. Si eso es lo que quieres, una vida con un plano completamente terrenal, esto es un buen consejo. Pero cuando ponemos en la ecuación la eternidad, esto no funciona. Porque sí, puede evitarte ciertos males aquí en la tierra, pero tienes que entender que cuando vengamos delante de Dios, ahí, o sea, aquí tenemos 80, 90 años, pero allá continúa. Y cuando llegamos a Timoteo nos dice que la piedad, la virtud es algo que trasciende esta vida. Y entonces hace completamente inválido este tipo de pensamiento. Tampoco apliques, dice versículo 21, tu corazón a todas las cosas que se hablan, para que no oigas a tu siervo cuando dice mal de ti, porque tu corazón sabe que tú también dijiste mal de otros muchas veces. Spurgeon toma
Hay un libro que se llama Discurso a mis estudiantes, es un libro así de choncho. Y él dedica un capítulo entero a este versículo, dando ese consejo a los pastores, poniéndolo desde esta perspectiva. Si andas de chismoso, si andas buscando validación por los comentarios de los demás, vas a ser lastimado. Porque vas a escuchar buenas cosas y de lo peor. Y Spurgeon, si mal no recuerdo, lo pone algo así como oídos sordos. Ya no me acuerdo cómo. Pero el chiste es que no oigas mucho, algo así. Y Salomón está diciendo, tampoco apliques tu corazón a todas las cosas que se hablan. Y sabes, es un mal que muchos pueden llegar a caer en las redes sociales, a buscar esta validación a través de lo que otros dicen. Todas estas cosas probé con sabiduría, diciendo seré sabio, pero la sabiduría se alejó de mí. Lejos está lo que fue y lo muy profundo. ¿Quién lo hallará? Y me volví y fijé mi corazón para saber y examinar, inquirir la sabiduría y la razón, y para conocer la maldad de la insensatez y el desvarío del error. Y he hallado más amarga que la muerte. Entonces, buscando entender, buscando conocer. He hallado más amarga que la muerte a la mujer cuyo corazón es lazos y redes, y sus manos ligaduras. Y aquí algo que para que nos podamos dar cuenta, el que agrada a Dios escapa de hombres y de mujeres seductoras. Mas el pecador quedará en ello preso. He aquí que esto he hallado, dice el predicador. Pesando las cosas, una por una, para hallar la razón, lo que aún busca mi alma y no lo encuentra, y no se ofendan tan rápido todos. Un hombre entre 1000 he hallado, pero mujer entre todas estas nunca hallé. He aquí, solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Entonces Salomón está diciendo que dentro de 1000, un hombre virtuoso encontró. Y buscando entre 1000, ni una mujer virtuosa encontró. Y si era un hombre sabio, podríamos decir que en algo tenía razón. Pero aquí recuerden cuántas mujeres tenía Salomón. Está hablando del círculo de personas con el que se rodeaba. No está hablando de todas las mujeres, claro está, ni de todos los hombres. Entonces, quiero que notemos en esta porción que Salomón está diciendo, Dios hizo al hombre con el propósito, y lo podemos ver en Romanos 8:29, Efesios 2:10. Dios hizo al hombre con la capacidad, o lo llamó para ser conformado o transformado a la imagen de su Hijo. Le puso buenas obras para que anduvieran delante de Dios, pero el hombre busca lo suyo. Y entonces las mujeres con las que él se había rodeado, no había virtud en ellas. Los hombres con los que él se había rodeado, no había virtud en ellos. Estaba viendo la forma de poder no ser tan malo, tampoco tan bueno. Y dice el versículo 1 del capítulo 8, ¿quién como el sabio? ¿Y quién como el que sabe la declaración de las cosas? La sabiduría del hombre ilumina su rostro, y la tosquedad de su semblante se mudará. Te aconsejo que guardes el mandamiento del rey y la palabra del juramento de Dios. Versículo 3, ¿lo puede leer alguien? Y el 4. Porque él hará todo lo que él quiere. Pues la palabra del rey es como que está. Si quién le dirá qué hace. El 5 dice, el que guarda el mandamiento no experimentará el mal, y el corazón del sabio discierne el tiempo. Ahora, ellos, y lo podemos ver por lo menos en el caso de David, de Salomón, que le juraban lealtad al rey delante de Dios, y es lo que por eso está diciendo. Después dice, el corazón del sabio discierne el tiempo y el juicio. Tiempo y juicio. Porque
para todo lo que quisieres hay tiempo y juicio, porque el mal del hombre es grande sobre él, pues no sabe lo que ha de ser y el cuándo haya de ser. Entonces, vuelvo a leer. El que guarda el mandamiento no experimentará el mal. El corazón del sabio discierne el tiempo y el juicio. Entonces dice que hay personas que no guardan el mandamiento, pero que el sabio lo guarda y aparte que entiende el tiempo y el juicio. Pero después dice que realmente no todo el tiempo sabemos ni el tiempo ni el juicio. Dice, el mal del hombre es grande sobre él, pues no sabe lo que ha de ser y el cuándo haya de ser. ¿Quién se lo enseñará? No hay hombre que tenga potestad sobre su espíritu para retener el espíritu, ni potestad sobre el día de la muerte. Y no valen armas en tal guerra, ni la impiedad librará al que la posee. Todo esto he visto y he puesto mi corazón en todo lo que debajo del sol se hace. Hay tiempo en que el hombre se enseñorea del hombre para mal suyo. Asimismo, he visto a los inicuos sepultados, con honra más que los que frecuentaban el lugar santo. Fueron luego puestos en el olvido, en la ciudad donde había actuado con rectitud. Esto es también vanidad, por cuanto no se ejecuta luego la sentencia sobre la mala obra. El corazón de los hijos de los hombres están en ellos dispuestos para hacer el mal. Aunque el pecador haga mal 100 veces y prolongue sus días, con todo yo también sé que les irá bien a los que a Dios temen, los que temen ante su presencia, y que no le irá bien al impío, ni le seré prolongado los días, que son como sombra, por cuanto no teme delante de la presencia de Dios. Hay vanidad que se hace sobre la tierra. Hay justos a quienes suceden como si hicieran obras de impíos. Y hay impíos a quienes acontecen como si hicieran obras de justos. Digo que esto también es vanidad, pero es cierto. Por tanto, alabe yo la alegría que no tiene el hombre bien debajo del sol, sino que coma y beba y se alegre, y que esto le quede de su trabajo los días de su vida que Dios le concede debajo del sol. Leer Eclesiastés parece a veces una contradicción de un versículo a otro, porque a veces pareciera Salomón muy contento, después bastante frustrado, después deprimido, después nada vale la pena, después Dios, necesitamos temer a Dios, pero después llega al punto de decir, bueno, pero es que realmente a veces, como aquí termina diciendo, el impío le va bien, al justo le va mal. Y vuelvo a repetir, y me gustaría volver a leer esto. Versículo 15, por tanto, alabé, yo la alegría, que no tiene el hombre bien debajo del sol, sino que coma y beba y se alegre, y que esto le quede de su trabajo los días de su vida, que Dios le concede debajo del sol. Yo pues dediqué mi corazón a conocer sabiduría, a ver la faena que hace sobre la tierra, porque hay quien ni de noche ni de día ve sueño en sus ojos, y he visto todas las obras de Dios, que el hombre no puede alcanzar la obra que debajo del sol se hace, por mucho que trabaje el hombre buscándola, no la hallará, aunque diga el sabio que la conoce, no por eso podrá alcanzarla. ¿Me ayuda alguien más a leer 16, 17? Yo os di mi corazón a conocer sabiduría y a ver la faena que se hace sobre la tierra, porque hay quien ni de noche ni de día ve sueño en sus ojos. Y he visto todas las obras de Dios, que el hombre no puede alcanzar, la obra que debajo del sol se hace. Por mucho que trabaje el hombre buscándola, no la hallará. Aunque diga el sabio que la sabe, no por eso podrá alcanzarla. Ok, gracias. Capítulo 7, del 14 al 19,
Salomón está describiendo los excesos del bien y los excesos del mal. Y trata de presentar la necesidad de un balance entre el bien y el mal. Después presenta que a pesar de la sabiduría y de la justicia de aquellos que dicen poseerla, y a pesar de que, sí, Dios tiene obras, todos hacen mal, no hay virtuosos, y según la perspectiva de Salomón, y peor las mujeres. Capítulo 8, después de haber dicho esto Salomón, empieza a hablar acerca del sabio, de la necesidad de entender el tiempo, el juicio, pero después dice, pero realmente ¿quién puede entender el tiempo y el juicio? Y termina con una declaración bastante deprimente, y no importa cuánto te esfuerces en conocer, en entender la razón de las cosas, los conceptos, nunca el hombre va a poder entender las obras de Dios. Y dice, y he visto todas las obras de Dios, que el hombre no puede alcanzar la obra que debajo del sol se hace, por mucho que trabaje el hombre buscándola, no la hallará. Aunque diga al sabio que la conoce, no por eso podrá alcanzarla. Me gustaría que pudiéramos ir a Lucas. Lucas 10. Y a partir del versículo 25, he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle, maestro, ¿haciendo qué cosas heredaré la vida eterna? Y le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondió, dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús, dijo, un hombre descendía a Jerusalén, de Jericó, y conocemos la parábola. Versículo 38, aconteció que yendo de camino entró a una aldea, y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada, estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Ahora vamos a saltarnos al 14. Aconteció un día de reposo que habiendo entrado para comer en casa de un gobernante que era fariseo, estos las echaban. Y he aquí estaba delante de él un hombre hidrópico. Entonces Jesús habló a los intérpretes de la ley y a los fariseos diciéndoles, es lícito sanar en el día de reposo. Mas ellos callaron. Y él tomándole, le sanó y le despidió. Y dirigiéndose a ellos dijo, ¿quién de vosotros, si su asno o su buey cae en algún pozo, no lo sacará inmediatamente, aunque sea de reposo? Y no le podían replicar estas cosas. Vamos a saltarnos ahorita del versículo que estamos en el 5, ¿verdad? Y nos vamos a saltar al 15. Oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa, le dijo, bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios.
Entonces Jesús le dijo, un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados, venid, que ya todo está preparado. Y todos estos comenzaron a excusarse. Primero dijo, he comprado una hacienda y necesito ir a verla. ¿Y quién compra algo sin verlo? Y te ruego que me excuses. Otro dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Ahora acuérdense que estamos hablando de una cena. ¿Quién prueba una yunta de buey en la noche, no? Después dijo, otro dijo, acabo de casarme y por tanto no puedo ir. O sea que no quiere invitar a su esposa. Vuelto el siervo hizo saber estas cosas a su señor. Entonces enojado el padre de familia dijo a su siervo, ve pronto por las plazas y las calles y de la ciudad y trae acá a los pobres, a los mancos, a los cojos, a los ciegos. Y dijo el siervo, Señor, se ha hecho como mandaste y aún al lugar. Dijo el Señor al siervo, ve por los caminos y por los vallados y fórzalos a entrar para que se llene mi casa. Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustarán de mi cena. No se queden con que, ¿por qué leímos esto? Esperen un momento más. Vamos al capítulo 9 de Eclesiastés. Ciertamente, versículo 1. He dado mi corazón a todas estas cosas para declarar todo esto, que los justos y los sabios y sus obras están en la mano de Dios. Justos y sabios, sus obras están en la mano de Dios. Que sea amor o que sea odio, no lo saben los hombres. Todo esto delante de ello, todo acontece de la misma manera a todos. Y se vuelve como más oscuro el pensamiento de Salomón. Justos, amor, odio, todo acontece a los hombres. Todo esto está delante de ellos. Todo acontece de la misma manera a todos. Un mismo suceso ocurre al justo y al impío. Entonces Salomón de alguna forma está diciendo, si el justo se mereciera enfermedad, pero el impío se mereciera enfermedad, también le da a los justos la enfermedad. Y a veces el bien que debería venir a los justos, el impío lo está recibiendo. El bueno, al impío y al no limpio, al bueno, al limpio y al no limpio, al que sacrifica y al que no sacrifica. Como al bueno, al que peca, al que jura como al que teme, de juramento. Este mal hay entre todo lo que se hace debajo del sol, y vuelvo a repetir esta premisa, que un mismo suceso acontece a todos, y también que el corazón de los hijos de los hombres está lleno de mal, y de la insensatez en su corazón durante su vida, y después de esto se van a los muertos. Aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos, porque mejor es perro vivo que león muerto, porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben. Tienen más paga, porque su memoria es puesta en el olvido. También su amor y su odio y su envidia fenecieron ya, y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Salomón de alguna forma estaba apartando su vista, obviamente, de la eternidad, y tenía una visión limitada de lo que es la soberanía de Dios. Lo había convertido en un fatalismo, y estaba llegando a este punto de decir, bueno, pues que haga Dios lo que Dios quiera hacer. Si voy a vivir, no me voy a agobiar con tanto bien, con tanta Biblia, con tantas reuniones, con tantas cosas de Dios. Tampoco me voy a ir al pecado. Voy a ir buscando lo que mejor me convenga, porque he llegado al punto de entender que no importa lo que haga, lo que tenga que suceder va a suceder. Y eso es un pensamiento muy pobre y muy limitado. Es el pensamiento al que va a llegar Salomón. Y dijo, ahora, es mejor ser un perro vivo que un león muerto. Y para algunos a lo mejor podría tener cierto sentido decir, bueno, pues sí, pero no. No, Salomón. También su amor, dice, y su odio, su envidia fenecieron ya, y nunca más tendrán parte en todo lo que hace debajo del sol.
Anda y come tu pan con gozo y bebe tu vino con alegre corazón, porque tus obras ya son agradables a Dios. Entonces, trabajas, gasta. Tienes para comer, come. No tienes, llora. En todo tiempo sean blancos tus vestidos y nunca falte tu ungüento sobre tu cabeza. Y no está diciendo, no habla de justicia, versículo 8, sino vístete bien, como consiéntete. Cuando puedas, goza de la vida con la mujer que amas todos los días de la vida de tu vanidad, que te son dados debajo del sol, todos los días de tu vanidad, porque esta es tu parte en la vida y en tu trabajo con lo que te afanas debajo del sol. Todo lo que te viniera a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en el Seol, a donde vas, no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Me volví y vi debajo del sol que ni es de los ligeros la carrera, ni la guerra de los fuertes, ni aun de los sabios el pan, ni de los prudentes las riquezas, ni de los elocuentes el favor, sino que tiempo y ocasión, es decir, suerte, es lo que rige al mundo, porque el hombre tampoco conoce su tiempo, como los peces que son presos en la mala red y como las aves que se enredan en el lazo, así son enlazados los hijos de los hombres en el tiempo malo cuando cae de repente sobre ellos. También vi esta sabiduría debajo del sol, la cual me parece grande, una pequeña ciudad y pocos hombres en ella, y viene contra ella un gran rey y la asede y levanta con ellas grandes baluartes y se halla en ella un hombre, pobre sabio, el cual libra la ciudad con sabiduría, y nadie se acordaba de aquel hombre. Entonces dije yo, mejor es la sabiduría que la fuerza, aunque la ciencia del pobre sea menospreciada y no sean escuchadas sus palabras. Las palabras del sabio escuchadas en quietud son mejores que el clamor del Señor entre los necios, mejor es la sabiduría que las armas de guerra, pero un pecador destruye mucho bien. Vamos a Hebreos, casi hasta el final. Después, la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe, entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. ¿Alguien puede leer el versículo 4? Por la fe, habéis recibido más excelente de Galí, por la cual alcanzó testimonio de Cristo, dando Dios testimonio de sus obras. Y mucho aún habla de Dios. Gracias. Pero se murió Abel. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y aún fue hallado por lo que traspuso Dios, y antes que se fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, que es galardonador de los que le buscan. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca, en que su casa se salvase, y por la fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Pero aquí podríamos decir, como dijo Salomón, sí, pero muy justo, pero también pecó. Se emborrachó después de salir del arca y sus hijos lo vieron todo encuerado. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Y podríamos decir, sí, muy justo, pero dio a su mujer para que no le pasara nada. Y podríamos empezar a buscar pretextos acerca de cada uno del actuar de estas personas. Conforme a la fe, versículo 13, murieron todos los que sin haber recibido lo prometieron, sino mirándolo de lejos, creyéndolo y saludándolo y confesándolo que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen, claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es, celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Por la fe Abraham, como fue probado, y continuó. Hace 2 semanas fuimos a un evento a compartir. Y era un grupo de personas bastante malas,
Y no malas de que escuchen rock, sino malas de veras que trafican y cosas así. Les estábamos compartiendo. Tenían ahí droga y todo eso. Y hablando con uno de ellos me decía, es que yo creo que Dios me va a salvar a mí. Y dije, ah, caray, pues eso está interesante. ¿Cómo? A ver, explícame, ¿no? Me dijo, es que hay una persona enfrente de mi casa que es muy pobre y yo le compro gelatinas. Y todo el día, ni me gusta la gelatina, pero le compro gelatinas y creo yo que Dios me va a tomar en cuenta ese bien. Y le dije, ¿sí entiendes que la salvación es por obras? Me dijo, pero en algo han de ayudar. Y traté de explicarle como por media hora que nada de eso. Y me dijo, es que sabes que yo estoy cansado de las iglesias, porque yo he ido a iglesias y ese pastor se queda el dinero. Ajá, le dije, pero tú haces todo esto y estás preocupado por lo del dinero. Es que hay muchos hipócritas. Yo dentro de mí no le dije, obviamente, porque dije, me voy con cuidado con estas personas. Pero me estás hablando de hipocresía haciendo todo esto y pensando que te vas a salvar porque compras unas gelatinas. Y el pensamiento de Salomón es tristemente parte del pensamiento que ha permeado a la iglesia cristiana el día de hoy y a la sociedad. Hemos tratado de buscar la ética, la moral, y es preocupante dentro de la congregación pensando que de alguna forma eso nos va a llevar a lograr algo con Dios. Nos hemos cansado y criticamos a la iglesia. Decimos, ay, es que yo ya me voy de esta iglesia porque todos son hipócritas. No hay ni un solo bueno. Bueno, a lo mejor el pastor. Bueno, aquí ni el pastor. Y empezamos a decir, pero el asunto es que todo lo estamos viendo con una visión completamente terrenal. Estamos hablando del comportamiento de los demás, de los propósitos de los demás, de mi sufrimiento, de mi dolor. Y decir, es que, a ver, pastor, dime, si yo he servido, ¿por qué me está pasando esto? ¿Por qué mi familia está enferma? ¿Por qué murieron estas personas? Y el asunto es que hemos llegado a una visión reducida de la soberanía de Dios, a una visión fatalista y terrenal de lo que Dios hace y el propósito de todo esto. Muchas veces pensamos que únicamente el propósito de la iglesia es anestesiar un poco nuestra conciencia, dando un poco de canciones a Dios, sentándonos para que no se sienta mal, dándole una monedita a Dios y diciéndole nos vemos la próxima semana. Y esta es la visión que está presentando Salomón y que es muy parecida a la de la iglesia actual. Pero cuando llegamos al libro de Hebreos, y ahorita vamos a regresar a lo que leímos de Lucas, nos presenta un grupo de hombres con muchas fallas, muchísimas, pero que pusieron su esperanza en Dios. Y que en su conducta demostraron que lo que estaban esperando no estaba aquí, sino estaba en la eternidad. Y entonces cuando cambia nuestra perspectiva en esto, las cosas ya no se ven tan mal. Y no estoy tratando de decirte que te engañes. Lo que estamos tratando de presentar es lo siguiente. Vamos a Romanos para que lo podamos leer. Romanos capítulo 12. Y ahorita vamos a Lucas. Romanos 12, versículo 2. Que son de esos que todo el mundo se sabe. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Estaba escuchando creo que era el martes, la predicación. Murió la hija de un pastor, 16 años. Y al siguiente día lo que todos esperaban es que este pastor no fuera a la iglesia a compartir por el duelo y todo eso.
Pero sorpresa, llegó a la iglesia y escuché la predicación. Les soy sincero, al principio un tanto no un morbo malo, pero por decir, o sea, saber qué es lo que estaba pasando en el corazón del pastor. Y ha sido una de las predicaciones más hermosas que he escuchado. Porque no tocó ni siquiera el tema de la muerte de su hija, ni de la soberanía, ni de que Dios tiene planes ni propósitos, sino él habló acerca de la eternidad. Y una de las cosas que decía que le habían preguntado, pastor, ¿por qué Dios se llevaría a una niña de 16 años que amaba a Dios y que servía en la iglesia? Y él preguntó, y él respondió, ¿por qué no? Estaba lista. Ella estaba lista. Eso es lo que ella quería. Ella quería, amaba a Dios y está ahora en el mejor lugar. Y cuando nosotros leemos capítulo 11 de Romanos, capítulo 12, versículo 2, nos habla que algo sucede en la vida del creyente cuando viene a Cristo, que su mente es transformada y ahora es capaz de entender la voluntad y el propósito de Dios en las circunstancias. Es verdad que a los cristianos nos pasan malas cosas, por supuesto. Nos enfermamos, sí. Nos roban, por supuesto. Nos asaltan, sí. Podemos morir de manera violenta, sí. Pero nunca hubo una promesa acerca de que esto no pasaría. El propósito de Dios nunca fue enriquecerte hasta que dijeras, voy a aventar y me voy a sonar con billetes. Ese nunca fue el propósito. El propósito nunca fue hacerte inmune al COVID, ni al cáncer, ni a la diabetes. Ese no es el propósito. El propósito no fue que nunca envejecieras. El propósito de Dios para ti en la eternidad es la comunión y la permanencia con Él. Y en esta vida es una relación íntima, cercana a Él. Dios no está ansioso de reclutar servidores. Dios quiere personas con las que pueda convivir, que pueda escucharte. Dios no está ansioso de oraciones vacías. El domingo pasado llegó a la iglesia un joven. Estaba compartiendo y bueno, está así como aquí la puerta de la iglesia. Y entonces llegó el joven así como en su motobici y cayéndose ahí en el estacionamiento. Y ya yo vi que, o sea, predicando y distrayéndome. Fueron a como ayudarlo y tenía abierto de aquí a casi una idiota que se había cortado con un vidrio así. Se había cortado acá y tenía una cortada acá. Y gracias a Dios una de las hermanas es cirujana, ella entró, lo cosieron. Le compartimos el evangelio y le dije, ¿quieres recibir a Cristo? Me dijo, sí quiero. Y le dije, te guío en una oración. Dijo, no, yo quiero decirlo. Y hizo una oración hermosa. Hasta mi esposa estaba llorando porque dijo, Dios, nunca hablo contigo la verdad, pero ayúdame, yo ya no quiero esto. Y, ¿por qué llegué a esto? Bueno, llegué a esto porque la oración de este chico fue tan sincera, tan transparente, que me avergonzó con mis oraciones a veces con Dios, todas muy estructuradas y con conceptos raros. Y lo que Dios está buscando y lo que Dios nos presenta aquí en Hebreos capítulo 11 es un grupo de personas que con todas sus limitaciones decidieron confiar en Dios. Y tuvieron momentos de debilidad, momentos de duda, momentos de temor, incluso circunstancias adversas, pero en la misericordia de Dios y el amor que ellos percibieron que Dios había vertido en sus vidas, respondieron, viviendo una vida que agradaba a Dios. Y queridos hermanos, les leía ahorita estas porciones de Lucas, porque vemos a personas conocedoras de la ley, pero que tenían preguntas tan simples. ¿Hacemos bien o no hacemos bien? ¿Qué hago para acercarme a ti? Y entonces a veces estamos batallando aquí en la iglesia. Pastor, ¿cree que hay algún problema si vengo a la reunión o no vengo a la reunión? Pastor, ¿cree que debería de hablarle a mi esposa? Y entonces empezamos con todas estas preguntas absurdas delante de Dios. Cuando aquí va a llegar al capítulo 2, y no quiero quemar el libro, pero a una conclusión, después de toda a veces podría yo incluso definir su vómito verbal,
a una conclusión simple. La vida del creyente se resume en amar a Dios, en obedecer su palabra. No en toda la serie de liturgias que nos hemos acumulado, todos estos colguijes y llaveritos que nos gusta traer cargados acerca de lo que debería de hacer un buen cristiano. Y como Cristo reprendía a los fariseos, han abandonado la piedad, han abandonado el amor y han justificado sus malas obras y las han deshonrado a sus padres, han abandonado al pobre. Cuando la vida del creyente, nos resumió las leyes en amarás a Dios con todo tu corazón y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero él sí le puedo dejar de hablar, ¿no, Dios? Amarás al Señor tu Dios y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y Salomón está tan frustrado porque ha llegado a una vida carnal, que empieza a ver las injusticias, que empieza a ver las circunstancias que pasan, y de alguna forma un reclamo a Dios de ¿por qué nos pasa esto? Cuando lo que Pablo más adelante nos dice es que si transformas tu pensamiento, vas a poder entender la voluntad de Dios. No es engañarte, sino es entender que lo que estás viviendo, las circunstancias que están viniendo a tu vida, no es simplemente aceptar la fatalidad, sino que el gozo de Dios, el amor que puede derramar en tu vida, te va a llevar a vivir las circunstancias que te han rodeado de una manera diferente. Porque las enfermedades, las carencias, los problemas que nosotros experimentamos y que a veces queremos o echarle la culpa al diablo o echarle la culpa a Dios, todas estas circunstancias tienen propósito, tienen tiempo y sí, muchas veces no lo entendemos, muchas veces no lo entendemos. Pero una relación cercana con Cristo puede llevarnos a vivir las cosas de manera diferente. No a evitarlas, no a saltárnoslas, sino a vivirlas como dice aquí, Hebreos. Versículo 16. Pero anhelaban una mejor. Esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos. No les quedó mal, porque les ha preparado una ciudad. Tiene algo muchísimo mejor. Por la fe Abraham, cuando fue probado, cuando Dios pidió de él aquello que le había prometido, ofreció a Isaac. Y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar, aún de entre los muertos, de donde, en sentido figurado, también le volvió a recibir. Por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Por la fe Jacob al morir bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró, apoyando sobre el extremo de su bordón. Por la fe José al morir mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Y vemos a personas que murieron, que enfermaron, que experimentaron adversidades. Por la fe Moisés cuando nació fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no le tocase a ellos. Por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, intentando
Los egipcios, a hacer lo mismo, fueron ahogados. Por la fe cayeron los muros de Jericó, después de rodearlos 7 días. Por la fe, Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, que la verdad no es muy buen ejemplo. Barak, Sansón, que tampoco es muy buen ejemplo. Jefté, tampoco lo es. David, así como de Samuel y de los profetas, que por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de la debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando rescate, a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y además de esto prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de aquí para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Salomón no descubrió algo. Salomón no expuso a la iglesia o no la ventaneó como si Dios no quisiera decirlo. Dios, a través del Espíritu Santo, nos presenta y le presenta a la humanidad. Sí, los hombres de fe padecen, se enferman, mueren, los asesinan. Sí, tuvieron pecado y muchos de aquí tienen pecado, muchos de aquí somos hipócritas, muchos de aquí hemos pasado circunstancias difíciles, muchos de aquí estamos enfermos, muchos de aquí somos peleoneros, muchos de aquí le echamos malos ojos a los demás, muchos de aquí no nos gustaría estar escondidos ahí, no hablarle a nadie. Esos somos seres humanos. La diferencia es que Cristo puede transformar nuestras vidas. Pablo dice, no que ya lo haya alcanzado. Y esto, hermanos, no es una justificación. Estamos presentando que Dios utiliza a seres corruptos y los transforma en algo y nos elige para hacer algo que no éramos, para avergonzar a lo sabio y utiliza a lo necio para presentar el conocimiento de Dios. Y tenemos que entender que todo esto es real, porque a veces como cristianos querríamos decir, es que eso no pasa. Sí pasa. Muchos de aquí tienen el potencial de dividir iglesias, de hablar mal de sus hermanos, de corromper a otros. Eso es lo que éramos. Pero por su misericordia, Él puede transformar nuestro pensamiento y nuestras acciones. Dejemos de justificar nuestra mala manera de vivir en lo que son la iglesia, en lo que la iglesia hizo históricamente, en lo que yo pienso que van a hacer. Salomón lo presentó, muchos lo conocemos, muchos lo hemos experimentado. La Biblia no se apena de decirlo, pero dice, Dios no se avergüenza de llamarle Dios de ellos. Porque Dios no les falló. Porque Él sigue ofreciendo el día de hoy perdón, misericordia y la posibilidad de una relación, de que tú abras tu boca y pueda escucharte. Puede y te ofrece la posibilidad de perdón, de arrepentimiento, de restaurar cosas que el mundo dice no se puede. Él puede hacerlo. Y aquí dice, y todos estos, versículo 38, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. ¿Cómo? Proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Es decir, Dios les dijo, les presentó, les habló de la eternidad. Y en su tiempo ellos fueron medios para que otros alcanzaran, para que tú y yo fuéramos alcanzados. Y aquí no está diciendo que nunca lo recibieron, sino que temporalmente sus vidas fueron un sacrificio agradable
para otros. ¿Y sabes qué, hermano? Esto es la iglesia y debemos de entenderlo. Que esto no es únicamente para que nosotros estemos bien, sino es para que otros aquí en Toluca sean alcanzados. Nuestro dinero, nuestros recursos, no son para nosotros. No es que invierte un ladrillo y te regresamos dos. No. Probablemente mucho de lo que se invierte aquí en tiempo, en esfuerzo, tú, no experimentes una retribución. Y Dios dice, y eso está bien, porque hay muchos otros que no me conocen. Recuerdo, con esto termino, hace años, en uno de los primeros lugares que Dios me puso, que era en Atlisco, me subí a la azotea, en la noche, yo bien romántico, orando con Dios y diciéndole, Dios, te pido por estas personas, Y le dije, Dios, gracias por traerme a este lugar, porque sé que me amas y me has levantado para poder alcanzar. Y Dios me dijo, espérate. Yo no te traje este lugar no es para ti. Yo te traje aquí por ellos, no por ti. No para realizarte, no para que te sientas contento. Es por ellos. Y Hebreos termina diciendo esto. Pasan todas estas cosas. Dios no se olvida de ti. Dios abre su corazón para amarte, para rescatarte, para transformarte, para darte una vida nueva. Pero Dios no solamente tiene un hijo o una hija, quiere alcanzar a más personas. Y todas estas cosas que pasan son producto de un mundo caído. Todos los conflictos son producto de la carne. Camina conmigo y te doy una vida nueva. Pero entiende que quiero alcanzar a más. Y así como hice, quiero hacerlo contigo, lo quiero hacer con el otro. Por eso, muchas veces tu vida es parte de ese sacrificio. Pablo decía, me pongo en libación por los demás. Es decir, no un sacrificio extra, sino algo voluntario para que otros sean alcanzados. Vamos a orar, hermano. Y quiero pedirte que te pongas de pie. Y si de alguna forma este tiempo has caído en este pensamiento fatalista y has permitido que Satanás llene tu corazón con este tipo de ideas de, pero es que los demás no se esfuerzan, pero es que los demás también, es que esto y lo otro, y que le pidas el día de hoy que Dios, ayúdame en ver las cosas, como dice Romanos, una mente transformada, orientada hacia la eternidad. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por esta porción que pudimos leer el día de hoy. Quiero rogarte por mis hermanos, por esta congregación, Señor. Quiero rogarte por mi hermano Alfred, por su esposa, por sus hijos, Señor. Por todos los que están aquí, Padre. Padre, que podamos entender que este lugar no es para nosotros, es para los propósitos y planes que tú tienes, Señor. Y que hay dificultades, hay problemas, hay circunstancias, pero que ninguna de estas eres ajeno. Padre, que podamos experimentar tu amor, tu misericordia, Señor, pero que también, Padre, esta respuesta de nosotros a lo que has hecho sea de un amor desbordante hacia ti, hacia nuestros hermanos, Dios. Te quiero pedir por los que el día de hoy están pasando dificultades, angustia, Señor, enfermedad. Padre, que si el día de hoy tú quieres derramar de tu espíritu y sanarlo, Señor, Padre, puedan ser sanos, Señor. Pero también, Señor, si a través de estas circunstancias quieres enseñar de tu amor, darles gozo, paciencia, Señor, que ellos puedan poner su mente en lo eterno, Padre, y que puedan entender que todo esto temporal es la oportunidad para caminar en virtud, en paciencia, en amor, Dios, y en demostrar, no a ti porque tú lo sabes, sino que nosotros podamos verlo, que nos has transformado, Dios, y que puedes hacer algo con un grupo de personas incapaces y ser glorificado, Señor. Te bendecimos. Amén.